En este video se explicará el coeficiente de restitución a partir del rebote de tres pelotas diferentes. La energía cinética es aquella que poseerá cualquier cuerpo como consecuencia de su movimiento y por caso dependerá de la masa y la velocidad que representen el mismo. La energía potencial es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo de acuerdo a la configuración que ostente en el sistema de cuerpos que ejercen fuerzas entre sí, es decir, la energía potencial es la energía que es capaz de generar un trabajo como consecuencia de la posición de un cuerpo. A la misma puede considerársela como la energía almacenada en el sistema o la medida de un trabajo que el sistema puede ofrecer. Cuando un cuerpo es levantado a una determinada altura, adquiere lo que se le conoce como energía potencial gravitacional. Una vez que cae el cuerpo, esa energía potencial se transformará de inmediato en energía cinética. Además, la energía potencial elástica es energía potencial almacenada como consecuencia de la deformación de un objeto elástico. Es decir, la energía potencial elástica se produce cuando aumenta la energía interna acumulada en un sólido deformable, como consecuencia del trabajo que realizan las fuerzas que causan la mencionada deformación. Este es un ejemplo de cómo la energía potencial y cinética actúan sobre una persona. Cuando el señor está hasta arriba, la energía potencial está a su máximo. Cuando está hasta abajo, la energía cinética está a su máximo. En este otro ejemplo, se puede ver cómo un objeto cae desde un edificio. La energía potencial actúa cuando el objeto está hasta arriba y la energía cinética actúa mientras se está cayendo el objeto. Ahora hablaremos de lo que es el coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución es una medida del grado de conservación de la energía cinética en un choque entre partículas. Si el coeficiente de restitución es igual a 0, el choque es perfectamente inelástico. Si es igual a 1, el choque es perfectamente elástico. Y si es mayor que 0 pero menor que 1, el choque es semielástico. El coeficiente de restitución es adimensional, es decir, no tiene unidades. El coeficiente de restitución es igual a la raíz cuadrada de la altura final entre la inicial, siendo la altura final la altura alcanzada por una pelota al chocar contra el suelo y la altura inicial la altura donde se dejó caer la pelota. Para hacer nuestro experimento, utilizamos tres tipos de pelotas, una de tenis grande, una de tenis normal y una de básquetbol. Las pelotas se dejaron caer desde una altura inicial de 120 centímetros. A cada altura le correspondió un valor de energía potencial gravitacional. Después de que la pelota rebotó en el piso, ascendió y llegó a una altura máxima, que se explica por el principio de conservación de energía. A medida que la pelota cayó, su altura disminuyó y por lo tanto su energía potencial gravitatoria también, mientras que la energía cinética aumentó. A continuación, se mostrarán gráficas de las tres pelotas, así podremos obtener el coeficiente de restitución. De la pelota de tenis grande, su coeficiente fue de 0.9556. De la pelota de tenis normal, su coeficiente fue de 0.7187. Y por último, de la de básquetbol, su coeficiente fue de 0.8266. El coeficiente fue obtenido del primer rebote de cada pelota. Se pudo ver que todos los coeficientes de restitución sacados están entre 0 y entre 1, por lo tanto, fueron choques semielásticos. En conclusión, cuando una pelota se deja caer y choca contra el piso, la pelota ejerce una fuerza en el suelo más grande que su peso y el piso ejerce una fuerza en la pelota de igual magnitud. La energía potencial gravitatoria que la pelota tiene antes de soltarla es convertida en energía cinética cuando se está cayendo y, cuando la pelota se comprime, la energía es convertida en potencial elástica. La fricción interna convierte un poco de energía en energía térmica.